Hola a todos, bienvenidos al fascinante mundo de la biología, donde el día de hoy vamos a enfocarnos a aprender un poquito más acerca de qué plantea la teoría celular y cuáles son las características generales de las células. ¿Por qué razón? Porque en este caso este es el fundamento o la base de la biología moderna. Acompáñame para aprender un poco más sobre estos temas y ampliar un poco tu percepción del mundo vivo que te rodea. Bienvenido. ¿Qué plantea la teoría celular? Primero que nada, que todo organismo vivo está formado por al menos una célula. En este caso tenemos organismos unicelulares y tenemos organismos pluricelulares. Todos tienen células, al menos una. Por otro lado, toda célula procede de otra célula. Es decir, no surgen espontáneamente de la nada, es decir, no surgen a partir de material inorgánico que se combina y en un poco tiempo pues puedan aparecer, en este caso, organismos vivos. Esto vino a romper con la teoría, en este caso, de la generación espontánea que duró muchísimo tiempo y que Louis Pasteur logró demostrar o logró desmontar con brillantes experimentos por allá por el siglo XIX. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que todas las funciones vitales giran en torno a la actividad de las células, ya sea en un organismo unicelular, donde tiene que desempeñar todas las funciones vitales para mantenerse, por supuesto, y perpetuarse, y por otro lado en los organismos pluricelulares, donde pueden haber grupos de células especializados en una u otra función. Por último, concluir que las células contienen un material genético que garantiza la herencia de los caracteres o las características estructurales y funcionales de ese organismo. En este caso, para concluir, podríamos decir que la teoría celular plantea que la célula es la unidad estructural, funcional y de herencia de la vida. Por otro lado, si hablamos de célula, tendríamos primero que considerar cuáles son las características generales que nos ayudan a identificarla entre tantas estructuras microscópicas que pueden haber. Lo primero es que toda célula está rodeada por una membrana de fosfolípidos, una membrana que controla lo que entra y sale de la célula, es decir, controla el intercambio de energía, sustancia e información de la célula con su medio ambiente. Por otro lado, tenemos que toda célula contiene material genético al menos en alguna etapa de su desarrollo. ¿Por qué digo al menos en alguna etapa de su desarrollo? Porque hay células que, como los glóbulos rojos humanos, que no tienen ADN, pero durante su desarrollo tuvieron que perder ese ADN en un proceso llamado diferenciación para garantizar su máxima eficiencia en el transporte de oxígeno sanguíneo. Y por último, toda célula posee un metabolismo como el conjunto de reacciones químicas que garantizan el funcionamiento de esa célula. Y dentro de ese conjunto de reacciones químicas, todas las células tienen un sistema de obtención de energía, porque si no lo tuvieran, entonces tendieran a la desorganización y por ende a la muerte. Aquí, detengámonos a pensar un minuto. ¿Por qué los virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, no son considerados seres vivos? Por la mayoría de la comunidad científica, porque otros proponen que hay que redefinir los términos o los conceptos asociados con la vida. Volvamos a las características de las células. ¿Los virus pueden tener una membrana fosfolipídica? Sí, aunque tal vez no funcione del mismo modo que en el caso de las células. ¿Tienen material genético? Sí, aunque bueno, digamos que no es un material genético digamos como el de la célula, porque a veces pueden tener ARN como su material genético como tal. ¿Pero tienen metabolismo? Pues no, aquí no tienen metabolismo. Los virus necesitan del metabolismo celular para poder formar sus estructuras y poderse replicar. Entonces, en este caso, los virus son algo parecido a unas estructuras supramoleculares, parásitas obligatorias, que para poderse replicar y poderse reproducir, pues necesitan del metabolismo celular. En este caso, por eso actualmente no son considerados seres vivos. Ahora, si bien la generalidad es que encontramos unas células relativamente microscópicas, súper pequeñas y que tienen, digamos, una estructura de ADN que garantiza su reproducción y garantiza la herencia de caracteres y demás, existen células que se salen de esa, digamos, generalidad. Sobre todo en cuanto a su forma, tamaños y en cuanto a la cantidad de ADN que contiene. Por ejemplo, uno de ellos es la fibra muscular esquelética. La fibra muscular estriada esquelética, por lo general, tienen
dimensiones o tienden a ser mucho más grandes que las células típicas, digamos así. En este caso, también una característica importante es que pueden tener hasta cientos de núcleos en una sola célula, llamada fibra muscular. En una sola fibra muscular esquelética estriada, pues podrían haber cientos de núcleos, además de que pueden medir hasta unos 30 milímetros. Depende, en este caso, del tipo de músculo que estemos hablando. Por otro lado, otro ejemplo sería el caso de los hongos aceptados, con S en este caso. Los septos serían divisiones que existen entre las diferentes células que están formando este hongo. En este caso, podríamos distinguir que en los hongos aceptados, esos septum o esas divisiones no se encuentran y da la impresión de que es toda una célula con múltiples núcleos, lo cual sería, digamos, hasta cierto punto una característica que las diferencia de la generalidad de las células, donde en las células eucariotas se distingue por lo general un solo núcleo en ellas. Por otro lado, tenemos dentro de las células atípicas el caso de algunas algas gigantes como la acetabularia. Estas algas son tan grandes que pueden tener hasta 100 milímetros, es decir, unos 10 centímetros, muchísimo más grande que la mayoría de las células. Con este tamaño sería lógico pensar que al verla por primera vez, usted las pueda considerar como un organismo pluricelular. Sin embargo, aquí el tamaño, sobre todo, viene, digamos, dado por el hecho de que además de esto tienden a ser un poco más planas que la mayoría de las células. Con esto en mente, pues, pasemos un poquito a ver cómo se estudian estas células. Uno de los elementos a considerar es el hecho del uso de los microscopios. Los primeros microscopios que se usaron fueron los microscopios ópticos y después se desarrollaron por allá, por el inicio del siglo XX, los microscopios electrónicos. Los microscopios ópticos son aquellos que utilizan luz visible. Luz visible. Esta luz visible, por lo general utilizan luz visible, esta luz visible de diferentes longitudes de onda o luz visible en general. En este caso tienen un menor poder de aumento y además tienen una menor resolución. Ayudan a ver tejidos vivos o muertos, depende del objetivo o depende de la preparación que se quiera hacer, y podemos distinguir los colores reales de esos tejidos, aunque a veces para ver determinadas estructuras se prefiere utilizar tinciones. Un ejemplo de ellos es este que vamos a ver acá, este microscopio óptico, digamos así, una fuente de luz visible, ¿listo? A la cual se le pueden poner determinados filtros para que pueda verse un color específico. Y el caso del electrónico utiliza no una luz visible, sino un haz de electrones. En este caso tiene un mayor poder de aumento, tiene una mayor resolución. Aquí se ven sobre todo los tejidos muertos y los colores son en tonos de grises, aunque se pueden hacer, digamos, coloraciones artificiales con determinados programas informáticos. Y aquí tenemos un ejemplo del microscopio electrónico. Como ven, es mucho más complicado y aquí lo vemos conectado a una computadora. Ahora, aquí vemos algunas microfotografías ópticas. Por supuesto, estas están a menor aumento que lo que normalmente vemos en un microscopio. Estas son con lentes de cámaras nomás. Aquí vemos, por ejemplo, ya el huevecillo de una mariposa, ¿ya? Y por acá vemos un molusco, ¿ya? Serían dos elementos que usted puede distinguir, sobre todo el color, ¿ya? Y la forma también de organismos vivos como tal, como mencionábamos anteriormente. Tenemos acá microfotografías electrónicas, donde se puede distinguir en tono de grises por acá los espermatozoides, que son células extremadamente pequeñas. Y por aquí podemos ver un grupo de virus, ¿ya? A los cuales se les ha dado color artificialmente con programas informáticos. Los virus están en el orden de los nanómetros como tal. Por hoy hemos terminado. Les espero en la siguiente clase para hablar un poquito acerca del tamaño de las células. Ha sido un gusto. Reciban un cordial saludo.